Y parte del compromiso y parte de la ofrenda y parte del sacrificio de labios tiene que ver con edificar un altar de testimonios. Así que en esta noche, antes de empezar con el acto de agradecimiento, vamos a escuchar a unos testimonios de, cuando los tengo mezclados, no van de orden alfabético, pero Mirta Vizcarra, que es la primera que tengo en la lista. Venga, Mirta, para aquí nomás. Buenas noches, iglesia. Bueno, lo primero que tengo para compartirles es que esperar en Dios no es en vano. Los pastores saben que yo durante mucho tiempo en mi trabajo buscaba el cambio de sector. Presenté carta de documento, no llegaba a la persona que tenía que llegar, hablé con una persona, hablé con otra y nunca podría lograr nada hasta que le dije al Señor, bueno, Señor, vos tenés el control y vos sabés qué es lo que tenés que hacer conmigo, si yo tengo que seguir estando en el sector donde estoy o no, pero te voy a contar qué es lo que a mí me pasa y lo que me produce tristeza. El tema de la economía. Yo quería diezmar sin ningún tipo de dificultad si bien lo hacía, pero yo no me sentía gozosa porque yo sentía que era poco. Yo sé que para el Señor nada es poco, pero yo tenía esa carga en mi corazón. Entonces le dije al Señor, bueno, Señor, si yo me tengo que quedar donde estoy, sé que vos algo vas a hacer. Al poco tiempo recibo la noticia, yo estaba en la universidad haciendo la licenciatura en Comunicación Social. Esa licenciatura la estaba haciendo para lograr tener el título profesional, o sea, para que me pasaran a la categoría profesional. Si bien tengo terciario al ser locutora nacional, pero me quería eso como para poder mejorar el sueldo. Al mes me citan a la oficina y me comunican que hubo un cambio, que hubo una recategorización, que se implementa una nueva categoría y que solamente 2 personas iban a ser las beneficiadas. Y cuando estaba ahí hablando con mi jefe, yo no entendía nada. Me recategorizó. Y aún más me sorprendió el Señor que yo estaba haciendo la carrera para poder tener la categoría profesional y la recategorización que me dieron es superior a la del título profesional. Yo más o menos sé, pero sin decir cifras, porque no pasa por cifras, en porcentaje, ¿cuánto más de lo que recibías? ¿10% más? ¿20% más? 3 veces más de lo que cobraba. 3 veces más de lo que cobraba. Yo todo el tiempo torturaba a la pastora, al pastor, diciendo, pero pastor, yo me quiero ir de donde estoy, porque esto, porque lo otro, porque también el tema del horario del trabajo y a veces se juntan con el tema del horario de congregar y no entendía nada hasta que el Señor me dijo, espera. Y bueno, Él me sorprendió de esa manera. Así que más que feliz y agradecida. Y lo segundo lo cuento muy rapidito, que está relacionado con la carrera. Tenemos hasta el primero, ¿no? Este cuatrimestre que pasó, estaba cursando mis 2 últimas materias y la última materia que me quedaba, que era Teoría de la Comunicación 2, está la licenciada frente a mí, sabe lo que estoy hablando. Son profesores muy complicados. Había aprobado el primer parcial, el segundo parcial lo fui a rendir y me dijo que como no me entendía la letra no me lo podía corregir. Entonces me mandó directamente a mesa de final. Pero he de aquí que la mesa de final era oral y no solamente el segundo parcial, perdón, sino que me tomaban los 2 parciales. Y yo vine destrozada porque me dijo, es muy complicado. Y bueno, vos fíjate, ya me había pasado que en pandemia cursé esa materia y cuando rendí el primer parcial me dijo, no, déjala y volvé después. Y yo hice caso y volví después. Y ahora me quiso suceder lo mismo. Otra vez la pastora, me pasó esto. No, Mir, vos sabés quién está con vos.
Y en el momento de rendir, bueno, mis compañeros los venían paseando por todos lados. Y me dijo, si me respondes estas 3 preguntas que yo te voy a hacer, estás aprobada. Y fueron las 3 preguntas que justamente yo me las sabía de pe a pa. Así que hasta ahí el Señor también obró. Amén. Tené el micrófono. Así como le decía antes sobre el tema de los niños, que vale la pena en estos momentos de crisis que estamos, que vale la pena estar en la iglesia, como solemos decir, ser iglesia, también lo vemos en el testimonio de Mirta en estos tiempos de crisis económica, donde todo el mundo la está pasando mal económicamente. Y hace poquito, esto no fue hoy, pero fue hace como casi un mes atrás, también me habla una persona que trabaja en el mismo lugar que trabaja Mirta, en otro sector, que tiene un cargo prácticamente como si fuera de jefatura, repito, en otro sector, diciéndome, pastor, estoy mal, tengo problemas, estoy angustiado. ¿Qué pasa? Con mi esposa, entre los dos, no llegamos a un sueldo mínimo de lo que ganamos. Pero si vos no trabajás y tenés tantas horas, sí, y a pesar de eso, no llego a un sueldo mínimo. Y usted me dirá, pero entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces le pregunto al fulano, ¿y vos crees que esto es porque vos hace 2 años dejaste de congregar? Sí, pastor, estoy mal por eso. Vale la pena ser iglesia. Vale la pena decidir por el Señor. Cher, ¿estás acá? Venga. Quiero ser lo más claro posible que deben ser las cosas que más me cuestan en la vida. Es exactamente claro. Para mí, esta es una... siempre digo, le comento al pastor, que para mí es la reunión más importante del año, literalmente. Y anoche con una amiga me preguntó por qué, y yo te digo que ahora, hace un rato, tengo un revoltijo en el estómago que me da vueltas la cabeza, me da vueltas, porque la declaración profética de hoy, del día de agradecimientos, yo lo tomo como una dirección para mi vida, porque somos iglesia. Si somos iglesia, la dirección profética de la iglesia tal cual es una dirección Amén. Profética para mi vida. Amén. Sí. Y bueno, el fin de año pasado terminamos, pero mal. Y yo tenía una sensación, empecé a ver cosas raras. Me llamaron de un lugar, de una dirección. La dirección es blan, 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 45. 45, este número me suena. Me fui a otro lugar, toco un timbre, una dirección, 45. Acá hay algo raro. ¿Jugaste al 45? No lo jugué al 45. No jugué al 45. Y en un comentario con Natalia, estábamos pasando por una situación muy complicada, le digo, se estaba reponiendo un tema de salud más o menos en enero, y digo, no sé. Y al pastor creo que, no sé si te comenté a vos o le comenté a ella, digo, tengo una sensación de que lo peor todavía no pasó. Y me dice el pastor, ¿cómo vas a decir eso? Orá, busca dirección de Dios. Ok, vamos a buscar dirección de Dios. Y tenía razón. Lo peor todavía no había pasado. Natalia estuvo enferma durante mucho tiempo, con una enfermedad preexistente. Y una noche, un sábado de febrero, después de irnos de acá de la iglesia, fuimos de urgencia al Británico porque retorcía de dolor, y todos los exámenes daban bien, estaba bien, todo el control, todo doble, se hizo doble ecografía, doble análisis de sangre, doble todo, y todo salía bien. Entonces fuimos una noche y la respuesta fue, bueno, hay que operarse porque estás perdiendo el riñón. Digo, ¿qué? ¿De qué momento habló de riñón? Si es una mujer sana, si somos una pareja sana. Ok, y ahí arrancó nuestra odisea, que lo único que empezamos a hacer desde ese momento es decir, ok, acá está la dirección de Dios. Lo primero, el instinto que tuve fue decir, Señor, gracias, porque vos estás revelando y estás mostrando lo que está pasando, y si vos lo estás mostrando es porque vos vas a orar. Literal lo creímos, y pasamos desde el 24 de febrero hasta agosto o septiembre, la última operación,
más o menos entre 6 a 10 veces estuvo en el quirófano. Los médicos no lo pueden creer, no lo podían creer, porque dice uno de ellos en un momento, mira, no tenemos idea, apelamos a tu fe, le decían a Natalia, porque todo lo humanamente posible estaba estaba hecho, todo lo que se podía hacer. Y nosotros no dejamos de agradecer, de aferrarnos a Dios como se puede en ese momento, cómo te sale. Porque es ahí donde vos te decís, a ver de qué está hecho esto. A ver, en ese momento. Y la verdad para nosotros fue un año increíblemente doloroso, increíblemente, a ver, ¿cómo puedo decir? Increíblemente, en el tema de salud, muy mal. Más por el lado de ella, después de salir de lo mío y terminar así acá agradeciendo esto, para mí es una bendición increíble. Y estoy seguro, convencido, porque Dios ya me estuvo hablando desde el arranque, que hoy me llevo la dirección del año que viene y también ya me mostró cómo voy a agradecer el año que viene. Así que lo creo y mejor lo cierro acá, lo dejo acá. Sí. Bueno, dale. Che, Nati, andate, tomátela. Te hice un scratch total. Exposición pública, complétala. Como decía antes, hablando de lo nuevo que hay que pasar por lo viejo, hay situaciones que son procesos por los cuales uno tiene que pasar, completar ese proceso, cerrar la puerta de ese proceso y salir a victoria en bendición. Comenzaré diciendo que Dios es increíblemente fiel. Durante años sufrí un dolor único y cada vez en aumento, sin saber de lo que se trataba. ¿Conocés el dicho, Dios aprieta pero no ahorca? Presente, yo lo viví. O dar golpes al aire sin una dirección, por no saber. Ahí también estuve, caminar con el deseo, con el anhelo de avanzar como familia y creer y descubrir que en todo lo que viviste, vivís una enfermedad silenciosa, pero sobre todas las cosas dolorosa, destructiva de sueños y también de órganos. El 2022 me encontró cansada físicamente, pero con muchas ilusiones, muchos planes que durante 2020 y 2021 no se cumplieron. Pero también me encontró con respuestas, con desafíos, con pruebas, obstáculos, murallas, barreras y una gran, pero gran cuota de fe. El 2022 me dio un balde de agua fría para saber si estaba verdaderamente despierta. Muy rápido y en días, semanas tal vez, recibí tantas respuestas y el comienzo de un todo. Me llevó un sinfín de estudios y en el año más difícil de mi vida estuve 6 veces visitando el quirófano. Jamás imaginé despedirme tantas veces, pero hubo una en especial que fue la más difícil, cuando en verdad sentí que ya no saldría y sobre todo llorar. En mi camino al quirófano solo pude decir, necesito saber si estás conmigo. Y fue allí cuando supe que Él verdaderamente estaba. Fue cuando me tomó de la mano, uno de mis cirujanos ocupó el lugar de Dios. Me habló y me tomó la mano diciendo, deja de repetir y sabé que yo estoy acá. Jamás me aparté de vos, estoy contigo. No te voy a soltar y te voy a acompañar. Cuando no tuve voz, solo pudo el Espíritu. Y cuando el Espíritu flaqueó, solo quedó Él. ¿Y cómo contarlo? Si fuera tan simple, me llevó un año. Y si alguna vez dudaste, déjame decirte que cuando más lo necesites, cuando verdaderamente ya no quede nada de vos, ahí Él estará. Cuando estuve sola en terapia, Él estuvo conmigo. Cuando estuve en ese pasillo frío, lista para el quirófano, cuando las noticias eran malas, cuando la situación desesperaba, cuando las condiciones no fueron favorables, cuando los resultados no ayudaban, cuando todo parece que muere,
cuando las infecciones llegaron, cuando las fuerzas terminaron y ya no quedaba nada, Él estuvo ahí. Hoy camino diferente y este camino que llevo no termina y aún será dificultoso. Pero sí sé y estoy completamente convencida con una sola palabra que Dios me dio: reconstituir. Dios me reconstituyó. Porque si te cuento todo lo que tocaron adentro y todo lo que hicieron, no termino. Solo te puedo decir que Dios me reconstituyó por completo para dar cumplimiento a su promesa, a la promesa para nuestras vidas. Y solo me queda decirte una vez más que Dios es todo y que es Él. Cuando la noche se vuelve mucho más oscura, ahí está, lo viví. No solo te lo cuento, te lo aseguro. Emir, Miriam. Para que usted se dé una idea, sin ningún otro tipo de detalle, el caso de Natalia se ha convertido de estudio internacional y estuvo atendido por los mejores especialistas del país y todavía a cátedra al exterior. Así que capaz que te va al exterior para... Uno de nuestros temas particulares y más difícil fue que cambiamos de sanatorio. Yo me atendí toda mi vida en el británico y me obligaron a cambiar al Finoquieto. No lo conocía verdaderamente y lo hablaba con el pastor, con la pastora. Estaba muy frustrada porque no conocía el sanatorio y decía, Señor, ¿por qué? O sea, no conocía al médico, no conocía de nada. Fue comenzar otra vez particularmente, pero con la sorpresa de que el médico especialista en lo que tengo, que se llama endometriosis, una palabra rara que nunca la había escuchado en mi vida, es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Endometriosis. El médico cirujano que me atendió en la parte digestiva, en la parte practología, es también especialista en lo que hace, es el jefe de cirugía del Sanatorio Tamendi, del Hospital Público del Fernández, del Finoquieto, del Naval, el especialista en la parte de uronefrosis, que es lo que tuve con ya ni me acuerdo el nombre del hombre, también es especialista del CEMIC, que es uno de los hospitales más conocidos que hay en Capital. Lo cierto es que entré a quirófano con 3 profesionales, algo que nunca se vio en la historia, algo que nunca ellos mismos sorprendidos de lo que pasaba. Mi caso, cuando llegó a auditoría de Medife, que es la obra social que tengo, no lo podían creer y no creían de lo que pasaba. Yo llegué caminando, yo congregué hasta el último momento de la cirugía y nadie se dio cuenta que literalmente yo por dentro me moría. Literalmente me moría, pero los pastores sabían, Gerson sabía, a mí no se me podía ni siquiera tocar de cómo yo estaba. Y sin embargo yo no dejé de trabajar, yo no dejé de congregar, yo seguía estando, seguía las reuniones en el hospital, estuve más de 3 meses en el hospital, las seguía igual, me enteré cuando el pastor se me deschavó, pero bueno, y nada, desde mi lugar lo que les puedo decir es que Dios es increíblemente fiel, te puede faltar todo, pero en el último momento cuando los pastores me visitaron yo les comentaba que yo ya ni siquiera podía orar, o sea, de lo mal que estaba ya ni siquiera oraba, que es la realidad, no oraba, pero como les decía y les leía recién, cuando el espíritu muere, Él queda, o sea, se te puede faltar todo, pero Él sigue estando. Pero del otro lado también me queda decirte que vos tenés que estar, porque yo nunca dudé de lo que Dios estaba haciendo conmigo y verdaderamente nunca perdí la fe, por más que los resultados no ayudaban, las cosas se complicaban, porque yo teóricamente iba a pasar por una cirugía, pasé por 6, las cosas se fueron complicando cada vez más y verdaderamente ver la mano de Dios en todo, incluso cómo usaba a los médicos, en mi vida fue tremendo. Así que desde mi lugar nada, Dios es fiel y no hay palabras de agradecimiento con ello. Así que...
No hay cambio sin compromiso. ¿Dónde estás, Emir? ¿Cómo seguir después de lo de Nati, no? Mira, por mi parte, por lo menos, sacando las cosas que vemos que Dios hace en nosotros todos los días, en nuestras vidas, me quedo con dos cosas puntuales, una más espiritual, la segunda más económica. Arranco con la espiritual. Los que me conocen saben que yo soy un poco bruto. Bastante. Para las emociones, para Totalmente. decir las cosas. Entonces me suelo guardar muchas cosas. Este año Oasis, los que conocen la banda, anduvo de gira y en un momento yo estaba pasando con muchas cosas acá adentro y se baja el tecladista así y viene y me dice, ¿puedo orar por vos? Y me dice, a vos te pasa esto, te pasa lo otro, te está pasando aquello, estás así por aquello, pero ¿sabes qué? Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre cuando vos necesitaste ese abrazo te lo dio, cuando vos necesitaste esa palabra de consuelo estuvo ahí, vos nunca estuviste solo. Y eso a mí en ese momento me rompió todo, conocer ese nivel de fidelidad. O sea, imagínense, desde lo extremo de lo que le pasó a Natalia, a algo por ahí tan simple como lo que me estaba pasando a mí en el corazón, pero Dios estaba ahí, Dios es fiel con cada uno, no importa qué es lo que te esté pasando, Dios es fiel en esa situación. Voy por la segunda, la económica. El año pasado yo había firmado la escritura de mi casa. ¿Qué pasa? Mis viejos nunca pagaron un impuesto de nada en mi casa. Entonces yo decía, uy, bueno, listo, tengo que firmar esto, joya. Okay, lo firmamos con todas las dudas que eso venía. Digo, no puede ser que me caiga todo esto. Bueno, la semana pasada me llaman para ir a firmar la escritura de forma presencial, 200 personas para firmar la escritura, imagínate. Yo estaba con mi mamá y con mi viejo, mi mamá discapacitada, mi viejo jubilado. ¿Viste esa palabra que dice, los violentos arrebatan? Bueno, mi mamá es de esas. Y no, imagínate que no es cristiana, pero se metió ahí adentro a hablar con la escribana, estaba el intendente por allá en la Liga Pelota. Y fue y consiguió que, nosotros llegamos últimos, consiguió que firmara primero. Imagínense. No había hablado el intendente, yo ya estaba firmando la escritura en mi casa. Y cuando me estoy yendo, escucho, ¿viste? Que el intendente dice, ¿saben qué? Para todos estos 200 que van a firmar las escrituras, se les perdona toda la deuda de la casa. Como 25... No importa, Dios es fiel. Como 25 años de deuda tenía esa casa. Yo la recibo, esa casa es mía por papeles y sin ni una deuda, sin un peso. Amén. Mi testimonio es chiquitito y me da un poco de vergüenza contarlo, pero bueno, se lo voy a contar porque cuando Dios te pone algo en el corazón para decirlo, lo tenés que decir. Yo este año me anoté en varias materias, gracias a Dios pude arreglar en mi trabajo, tengo la bendición de tener un trabajo donde puedo arreglar con mi jefa los horarios para trabajar y los horarios para cursar. Pero había una materia que no la podía cursar. Yo decía, hoy se me va a extender un año más por esa sola materia. La cuestión es que, bueno, arranqué a trabajar arranqué el año sin cursar la materia. Resulta que uno de los horarios, como que se quedó sin profesor porque el profesor se jubiló de esa materia y estuvieron hasta mitad de año sin profesor. ¿Qué pasa? A mitad de año, por otras cuestiones, como que cambio el horario de trabajo y justo cuando yo cambio el horario me queda el día libre para cursar esa materia, aparece un profesor nuevo que toma la materia y comenzó la cursada a mitad de año y yo pude cursar esa materia y la aprobé. Y yo decía, si Dios no está en esos pequeños detalles, o sea, yo no hubiese podido rendir esa materia y se me hubiese extendido un año más. No fui 4 clases, fui un cuatrimestre. Pero en esas cosas está Dios ayudándonos, empujándonos para que no abandonemos, para que si nos comprometimos a hacer algo, lo hagamos hasta el final y lo más rápido posible. No sé cómo agilizar, mire, pero vale la pena ser iglesia, realmente vale la pena. Y Dios está en los detalles, en los tremendamente que a la vista humana son enormes, y a los que la vista humana son pequeñas. Para Dios es el mismo poder y Dios está en los detalles. Algo que Él me habló también esta semana sobre los detalles, que también eso muestra la excelencia de Dios. Mariana Pizarro, ¿te vi antes, no sé si está ahora?
Pasa, pasa. Dios te bendiga. Ah, no duele, ¿eh? Vos también. No, Adriana, ¿sabes? Bueno, iglesia, son tantas cosas que me va a llevar mucho tiempo. No, por favor, ¿eh? Sí. No, sí, y la personita esa que está allá atrás, que no puede llegar hasta acá, como lo dijo el pastor, Milagros, que es un milagro en mi vida, que Dios la puso en mi camino de toda la vida, pero en el año 2009, perdón que me vaya hasta atrás, pero tuve un milagro muy importante, pero el primero que voy a contar es el que se produjo en esta iglesia, que yo hace apenas 2 meses que vengo, por mi casita de oración que tiene la Casa de Milagros y que está Betina, obviamente. En ese día que la conozco a Betina, yo estaba desesperada porque me apartaron de mi trabajo. Pero Dios se está encargando porque Él me puso un abogado. Estoy apartada de mi trabajo, pero me hicieron un llamado que no me dejaron presentar en la audiencia. Y no solo eso, que dijo la abogada que lo tiene en stand-by. O sea que, iglesia, eso ya es un milagro, que lo tengan en stand-by a eso. Pero lo primero que quiero agradecer es que el día de sanación, yo traje los estudios de mi hija porque ese día yo estaba mal por lo de mi trabajo y la médica me llama y me dice, tráeme los estudios de Martina. Mi hija tiene 18 años. Y cuando le llevo los estudios, me dice... mira los estudios y me dice, hay que hacer una cirugía. Y yo le digo, ¿de qué me estás hablando, Andrea? Porque es mi compañera de trabajo. Y me dice, sí, porque veo que ella tiene, en su pecho tiene un nódulo de 2 centímetros. Así que imagínense, iglesia, que el mundo se me vino encima, yo estoy sola, separada, y en ese momento Martina se había ido a vivir con el padre, así que yo me sentía a morir, era un viernes. Yo nunca venía los sábados, me empecé a congregar solo los miércoles y ese día vine, puse acá toda mi fe en Dios como siempre y el pastor empezó a orar sábado, iglesia, sábado. Mi hija tenía que ser operada de urgencia y sacarle ese tumor, lo cual el lunes voy al hospital de Quilmes y me encuentro con un médico que no conocía y la llevo a mi hija y mi hija me dice, ¿a dónde me llevas? Vos vení conmigo. Yo no le había dicho a ella lo que tenía. Y la siento enfrente del médico esperando y yo oraba. Y en ese momento abre la puerta al médico y dice, Mariana Pizarro. Le digo, no, es mi hija, Martina. Y dice, pasen. ¿Y qué es lo que le pasa? Mira y dice, uy, 2 centímetros, como diciendo, es grande. Y pero vos, ¿cómo te sentís, Martina? Yo bien, le dice ella. Y entonces me dice, la voy a tener que revisar adelante suyo. Y él me dice, acá no hay nada, mamá. Así Dios es fiel. Perdón, y no solo eso, que me dijo hacerle otra ecografía, pero para tener una seguridad, y como me dicen, te vamos a dar para fines de enero, yo le dije a la chica, pero no quiero esperar a fines de enero, y vuelvo al consultorio para decirle, doctor, y el doctor se iba, y le digo, doctor, pero me van a dar, y se da vuelta y me dice, no busques donde no hay. O sea que me lo seguía afirmando, que mi hija está sana. Sana. Así que... Amén. Yani, y terminamos. No veo nada, che, yo acá. Janina. Bendiciones para todos. Bueno, yo quiero agradecer al Señor por el año sí, que tuvimos. Agradecer por el aprendizaje de todo este año. Creo que fue un año de mucho aprendizaje, de crecimiento en general. Y bueno, quería empezar por eso. Tal vez sea reiterativo, pero creo que parte de estar en los equipos de trabajo, ¿sí? Siendo parte, uno ve los frutos. Y por eso agradezco al Señor. Lo agradezco también porque Él
nosotros somos de planificar con mi esposo, anotar las metas juntos, y me sorprendí cuando me fijé que está todo hecho en casa, todo hecho en nosotros. Dios es fiel. Los animo a que vuelquen, como le digo a todos, volcan un papel, no tengas todo en la cabeza, porque eso habla de desorden. Volcá en un papel tus metas, volcá en un papel tu proyecto, lo que querés edificar, lo que querés hacer. Ivy contó un montón de veces de lo que es el trabajo en la casa, cómo el Señor va proveyendo. Y el Señor nos sorprende porque Él provee. Una de las cosas que le pedí al Señor, y me desesperé en un momento porque con temas de los diagnósticos de cervical mío son complicados. Como saben, trabajo de fotografía y trabajaba toda la noche. Y en una de las oraciones de esto no de sanidad, no, sino cuando se puso de su resurrección, yo puse trabajar 4 o 5 horas y no más. En el sentido, no puedo trabajar más de esas horas por la carga de cervical. Y conseguí trabajos cortos, periodos cortos, sin tener problema con el cliente, y quien me cubra otras horas en el evento y trabaja igual que yo. Entonces, el Señor hasta eso se encarga, porque uno se empieza a preocupar. Y una palabra que me decía el Señor, bástate de mi gracia. Y yo decía, ay, por Dios, yo soy muy de anotar, de ir muy acelerada. Y el Señor me está ayudando cada día, y de eso agradezco, a poder ver las cosas de distinta manera. Decir, bueno, hasta acá puedo, el Señor se encarga de lo otro, y a poder descansar en el Señor, que creo que es lo más importante. Amén. Y miren, así como el testimonio de Mariana y esta segunda parte de lo que decía Janina, cuando haya una dirección en el culto, alguna reunión particular sobre algún evento o alguna cosa X, no cuestione, tenga fe. Si se trata del culto de resurrección, que este año va a ser ve que para mí ya estamos 23, el 9 de abril, domingo 9 de abril, si hacemos el acto profético de resurrección, tenga fe. Si se trata de un culto de sanidad, ya sea de un domingo o en algún momento X, tenga fe, no cuestione, no razone, no busque explicación, déjese llevar y haga, y Dios ahí obra. En la fe, no en el acto específico, en la fe del que va a actuar. Y como dije antes, vale la pena ser iglesia y planificar.